Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Querer Crear y hoy tengo mi carita de huevo porque decidí peinarme. Pero bueno, me emociona muchísimo este episodio porque es el primer episodio con una invitada internacional porque ella es de Lima, Perú. Y me parece súper padre que a estas alturas del proyecto ya podamos empezar a hablar con gente de otros países. Para mí, alguien que le cuesta mucho hablar con las personas, encontrar a una persona de otro país que tiene una historia súper increíble para platicarla, pues es un gran logro. Y yo espero que este episodio pues sea para las personas que escuchen también una cosa súper maravillosa. Entonces pues les cuento que es este tema sobre el momento que a lo mejor muchas personas llega en nuestra vida y que decimos esta frase que es: no quiero estudiar esto, mamá. Porque cualquier cosa, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en la vida en las que te das cuenta de que ya no quieres estudiar lo que ya llevas un tiempo estudiando y es muy difícil a veces darte cuenta, admitirlo y decirlo. Entonces, pues nuestra invitada nos cuenta cómo le fue cuando le pasó esto y cómo esto fue llevándola a muchísimas otras cosas que al final la llevaron a un espacio en el que a mí se me hace increíble poder estar. No les spoileo lo que al final ella nos contó porque se me hace súper increíble, pero pues es algo que yo le deseo a muchas personas creativas, o más bien le deseo a todas las personas creativas que pudieran lograr, aunque sea muy difícil, es como el ideal. Así que vamos a platicar. Tomo la decisión de aún así compartir mis experiencias porque creo que yo puedo aportar mucho a muchas personas. Sin embargo, no todo es el resultado, ¿no? Claramente uno tiene que pasar por todo un proceso. Yo me di cuenta que me gustaba mucho la música y ya estaba desarrollándome en la música bastante en el colegio y la gente decía como que, ay, Carolina, cantas muy bonito. ¿Y qué pasa si no estudio medicina? ¿Qué pasa si estudio música? Y le conté la situación, ¿no? Le dije, mamá, no quiero estudiar medicina. Entonces mi mamá puso una cara de consternada. Porque yo decía, no, es que si me siento mal, mis papás se van a preocupar, o no sé, la gente no va a querer estar conmigo. Entonces yo siempre era como, mostraba como una carita alegre de una persona positiva. Lo que pasa es que Carolina tiene depresión severa. Y yo estaba como, severa. Yo creo que es muy importante el recalcar el pedir ayuda, ¿no? Porque no se puede ayudar a alguien que no quiere ayuda. Lo que más me gusta de la carrera, y aunque suene muy, muy extraño, es que no tengo que estudiar. Yo creo que no es el camino a la felicidad, sino es el camino de la felicidad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Y pues la emoción de este episodio es patrocinada por tener una invitari internacional y ahora es como wow, ¿cómo sucedió esto? Y es maravilloso, es una historia muy divertida y pues me da mucho gusto poder tenerla aquí para platicar con nosotros de muchos temas que se me hacen bastante importantes y que yo creo que muchas personas hemos pasado por ahí. Entonces pues vamos a platicar de este tema que básicamente se resume a la frase: ya no quiero estudiar esto, mamá. Cuando llega ese momento en la vida, puede pasar en muchas ocasiones a muchas personas y puede ser muy difícil o puede ser muy maravilloso, pero vamos a explorar cómo puede ser en los ojos de una persona que ya lo vivió. Yo les presento a Carolina The Sun. Ella es streamer en Twitch con 780 followers y afiliada desde hace 6 meses. Y justo lo celebró ayer. Muchas felicidades. Y también es cantante. Y en su canal de YouTube ella sube covers y vlogs también, justo donde ella nos cuenta algunas de las historias que vamos a platicar. Claro, además de hablar español, inglés, también habla francés porque no es suficiente un idioma. Y ella balancea el estudio con el stream y la música de una manera magistral, además en pandemia, y que se me hace algo que muchos millennials podríamos aprender porque pues ella es muy joven. Y cada vez que Caro recibe un nuevo follower lo hace con un agradecido y súper sincero y bonito. Lo aprecio mucho. Y además, si tienes suerte, ella te podría cantar una canción en su stream porque es muy linda y lo hace. Pues Caro, te doy mucho la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación, en verdad significa mucho para mí y muchas gracias por las palabras. Y sí, justo ayer se cumplieron 6 meses de que soy afiliada en Twitch. Ha sido un camino bastante largo y la verdad solo he tenido muy buenas experiencias. Bueno, como siempre hay algunos inconvenientes, pero la verdad siempre me quedo con lo positivo y eso, la he pasado muy bien estos 6 meses. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo de todas estas cosas, pero pues vamos a empezar poquito a poquito a delinear las cosas que nos puedes contar. Me costó un poquito de trabajo elegir así como por dónde irme, porque hay muchas cosas en tu historia que se me hacen muy interesantes de revisar, pero yo creo que podemos irnos cronológicamente para que nos vayas explicando cómo se fue dando una cosa y la otra para ver cómo llegamos hasta este punto. Pero quiero reclamarte y estoy muy molesta porque tu video de dejar la carrera, la verdad es que me llegó súper tarde. O sea, si yo hubiera visto tu video en ese momento, creo que me hubiera ayudado un poquito más a decidirme. Aunque yo lo hice, o sea, yo sí me acerqué con mis papás y les dije ayuda, pero ellos me mostraron como que otra situación en mi vida que era mejor que yo siguiera con mi carrera. Entonces, a mí no me tocó dejar la carrera, pero a lo mejor tu video pudiera haber cambiado un poco las cosas. Pero bueno, no lo sabremos. Me alegra mucho que haya podido hacerte reflexionar mi video. Honestamente, recibí muchas críticas mixtas después de subir el video de la carrera y también otros vlogs que tengo en mi canal. Pero honestamente yo lo hago con el objetivo de compartir mi historia con las personas que sé que pueden estar pasando por un problema muy parecido, pueden sentirse como que solos, y entonces quería como que comunicarles, ¿no? Contarles cómo yo pasé todo esto, las cosas buenas, las cosas malas y todo el proceso, ¿no? O bueno, no completo, ¿no? Pero todo lo que puedo ofrecerles a las personas, la verdad, me gustaría poderles dar, ¿no? Wow, no me imaginaba que, o sea, con mixtas te refieres a que hubo gente como que no le agradó la idea o que te reclamó o algo así. Por supuesto, la mayoría de mis amigos, claramente ellos me apoyaron mucho, me dijeron que era una persona muy valiente. Sin embargo, algunas personas me dijeron como que estoy exponiendo mucho el tema, que son cosas como personales, principalmente personas de mi familia, ¿no? Porque mi familia poco a poco se irá enterando que yo tengo mi canal de YouTube, que hago estas cosas como de manera un poco más pública, entonces me llaman un poco la atención, no de manera mala, sino como diciendo, no, es que estas cosas son personales y no sería bueno que lo compartas, porque yo creo que las generaciones mayores están muy pendientes del qué van a opinar las demás personas, ya sean los vecinos o otros familiares de la familia un poco más lejana. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que entiendo su punto de vista. Sin embargo, yo tomo la decisión de aún así compartir mis experiencias, porque creo que yo puedo aportar mucho a muchas personas, como me han comentado, ¿no? La verdad, a mí me llena de mucha alegría leer comentarios o que me lleguen mensajes por Instagram de personas que en algún momento sintieron como esa ansiedad, ¿no? La incertidumbre de si es que verdaderamente podían seguir o deberían seguir con su carrera. Entonces yo siento que mucho más allá del que puedan decir mi familia lejana o de repente gente que me conoce, no sé, me gusta mucho más la idea de poder ayudar con mi historia a personas que en verdad lo necesitan. Claro, pues al final de cuentas es para esas personas, y entiendo que sea difícil para generaciones mayores pues entender que pues la dinámica es un poquito diferente y no se trata de exhibirte, sino de abrir el canal para contar cosas que antes a lo mejor no se contaban, no se platicaban, y mucha gente se sentía sola en sí misma porque pues no había alguien más para tener esa empatía. Y pues estos canales, claro, obviamente con el cuidado que uno quiera tener, ¿no? O sea, uno habla lo que quiere exponer, y realmente yo considero que tus videos no son así como que estés exponiendo las grandes intimidades de tu familia y tuyas, ¿no? O sea, es una historia que a muchas personas les ha pasado y es como tu manera particular de haberlo vivido. Pero pues bueno, o sea, siempre va a haber alguien a quien no le va a agradar la forma en que hace uno las cosas. Pero bueno, pues a ver, primero empezamos con el estudio de la medicina y pues que esta es la carrera que dejaste, los padres médicos que pues siempre veían eso y que pues de alguna manera te hicieron, o sea, te inculcaron eso y fue para ti como pues sí, ¿no? O sea, parece como la solución lógica, y de repente ya estabas ahí
y empezaron a pasar un montón de cosas. Cuéntame cómo fue un poquito esta parte. Claro, ya que estamos yendo cronológicamente, bueno, yo siempre desde pequeña fui una chica que podría decirse, ¿no? Que era muy aplicada, que tenía pues buenas notas y todo eso, ¿no? Entonces, llegando en ese cuadro, ¿no? De persona, entre comillas, como la alumna perfecta y tal, entonces pues una creció con muchas expectativas de muchas personas, no solamente de mis padres, sino de familia en general, de profesores, incluso de mis mismos compañeros, ¿no? Que ya se crean como ideas de qué es una. Entonces yo viví durante bastante tiempo de mi niñez y de mi adolescencia con expectativas y yo creyendo que tengo que vivir sobre esas expectativas porque es lo que todo el mundo decía y así era como tenía que ser, ¿no? No estaba muy acostumbrada a tomar decisiones, entonces si es que mis padres, que yo era consciente que me amaban y que hacían todo lo mejor para mí, me decían como que no, es que Carolina, tú eres muy inteligente y pues sería bueno que tú estudiaras una carrera de la que nosotros conocemos, que sabemos cómo es el ámbito laboral, que te puedes desempeñar bien porque tú tienes talento y entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que si bien pueden ser todas muy cierto, o sea, eso es verdad. De repente yo tenía aptitudes y ellos también conocían, me podían ayudar en muchas maneras. Claro. No era lo que verdaderamente a mí me gustaba, ¿no? Entonces yo me dejé llevar por esa idea y yo también incluso como que llegué a creerlo en cierto punto, como que sí, que la medicina es para mí y no tenía ningún problema con esa idea, ¿no? La idea de ser médico no es que a mí me disgustara para nada, ¿no? O sea, qué chévere ser médico, aprender de estas cosas, de las enfermedades, ayudar personas, porque a mí lo que más me gusta en general es ayudar personas, es lo que más me mueve, ¿no? Entonces era lo que más me movía en ese punto. Sin embargo, no todo es el resultado, ¿no? Claramente uno tiene que pasar por todo un proceso y principalmente con la carrera de medicina es bastante complicado. En mi país hay 2 grandes universidades que son como las más importantes en medicina y yo apunté a una de ellas y no lo logré, o sea, principalmente por el hecho de que requería mucho esfuerzo, mucho estudio para poder pasar el examen de admisión y yo no tenía esas ganas porque en verdad yo no quería estudiar eso porque a mí no me gustaba estudiar todos esos temas. Entonces, a pesar de eso, seguí y me fui a la otra universidad donde sí ingresé y empecé mis estudios ahí, ¿no? Entonces, todo el proceso de estudiar medicina empeoró mi cuadro que ya tenía, ¿no? De, como lo mencionaste hace un tiempo, de lo de la depresión y tal. Pero honestamente yo creo que lo que me llevó a estudiar medicina fue las expectativas que tenían las personas acerca de lo que yo era como persona, lo que me hizo cambiar mi propia perspectiva de cómo yo soy y lo que me hizo engañarme verdaderamente a mí misma, a ignorar lo que yo quería, lo que a mí me gustaba por la lógica que traían los argumentos de las personas externas, ¿no? Y que al final pues perdieron todo fundamento cuando yo lo viví y sinceramente fue como una de las peores experiencias de mi vida, ¿no? Porque al final me llevó a un cuadro depresivo terrible y entonces eso, ¿no? Se me hace, o sea, es importante esta parte, por un lado, de hablar de los papás amorosos, o sea, que eso tú siempre lo remarcas, ¿no? Que nunca fue como papás malvados, autoritarios, que no les importara lo que tú sintieras, sino que ellos veían algo que podía ser muy buena para ti y que de todas maneras tú, o sea, tú lo entendiste, ¿no? Que ellos veían eso bueno para ti y no fue como que ellos quisieran, ay, que estudie lo que quiera, no nos importa, más bien que estudie lo que nosotros decimos porque así le va a ir bien y no nos importa si ella está bien o no. O sea, eso es importante, ¿no? Porque sí hay muchas personas que sufren esta parte de que, pues, a la verdad, creen que es más importante que las personas vean hijos exitosos y que la gente hable bien de la familia, de una familia exitosa en general, y no les interesa lo que los hijos sientan. Pero creo que tu caso es bonito porque, pues, a pesar de que tuviste que hacer un proceso de, pues, aventarte a estudiar y tener que aguantarlo un ratito, pues, nunca fuiste como obligada tal cual, ¿no? O sea, como que entre sí y no. O sea, como sí hazlo, pero realmente no era como por maldad, ¿no? O sea, de hecho, respecto a eso de ser obligada, hay justo como un pequeño inciso en la historia, ¿no? Yo había mencionado, ¿no? Que durante la escuela había crecido con muchas expectativas y de hecho eso me inhibía de tener bastantes amigos porque yo
me desarrollaba mi forma de ser pensando en, bueno, ¿cómo puedo acercarme a esas personas? O sea, como más que nada pensando en qué las demás personas quieren ver en mí más que lo que yo soy. Entonces yo llegué a una edad donde, en verdad, como decirlo, me hartó, por así decirlo, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer como yo quiera ser y si a las demás personas les gusta, pues bien. Y si no, pues qué pena. Entonces empecé a desarrollar mejor mi personalidad, empecé a hacer lo que yo quería, hablar como yo quisiera. De todas maneras mantenía buenas notas y eso no porque era necesario. Y de todas maneras yo creo que los últimos 3 años de mi secundaria fueron los mejores para mí porque me desprendí de muchas malas amistades, personas falsas, malos entendidos y dejé todas esas cosas negativas atrás y empecé a hacer amigos verdaderos que mantengo hasta el día de hoy. Y bueno, básicamente logré soltar mi verdadero potencial de cómo soy como persona, ¿no? Todas mis características y así. Entonces tuve muchísimos más amigos y eso me permitió ver otro lado de mí, ¿no? No solamente el de la chica perfecta, alumna, que es aplicada y punto, sino también el de una persona creativa, que es artística, que le gusta hablar con personas y le gusta expresarse. Entonces yo fui durante esos 3 años como ir construyendo esa personalidad o descubriendo mi personalidad verdadera, mejor dicho, y todo eso lo fui construyendo poquito a poquito y mi autoestima iba subiendo poquito a poquito. Entonces algo que pasó muy importante en quinto de secundaria, que es el último año en colegio en Perú, yo me di cuenta que me gustaba mucho la música y ya estaba desarrollándome en la música bastante en el colegio y la gente decía como que, ay, Carolina, cantas muy bonito, o ay, Carolina, que bien tocas el ukelele y varias cosas, ¿no? Entonces a mí me gustaba cantar para mis amigos en clase, en los recreos. Y en un punto, a finales de año de quinto de secundaria, yo pensé, ¿y qué pasa si no estudio medicina? ¿Qué pasa si estudio música? Y me imaginé la situación y me encantaba la idea. Yo quería estudiar música y decía, wow, sería increíble. Y entonces ese día literalmente sentí como que una epifanía. Y entonces yo hablé con mis amigos y les dije, ¿saben qué? Creo que quiero estudiar música. Y me dijeron, ay, sí, ya lo sabíamos, porque es que a ti se te da muy bien y que la cara se te ilumina cuando cantas y no sé qué cosas. Y yo estaba como muy emocionada porque sentía mucho apoyo. Entonces yo dije, ok, esta tarde lo voy a decir a mis papás. Chan, chan, chan. Entonces, sí, ese fue el problema. Fui donde mis papás, de hecho fui primero con mi mamá porque mi papá no estaba y le conté la situación, ¿no? Le dije, mamá, no quiero estudiar medicina. Entonces mi mamá puso una cara de consternada y me dijo que como que no quieres estudiar medicina y que quieres estudiar. Y le dije, quiero estudiar música. Entonces la verdad a mí no me gusta enfocarme mucho en el lado negativo de esa noche, mejor dicho, en general de mis padres. O sea, yo, como te menciono, para mí siempre son padres muy amorosos que quieren lo mejor para mí y eso, ¿no? Pero soy consciente de que como cualquier padre tienen sus defectos, ¿no? Entonces esa noche fue muy terrible para mí, porque como te digo, toda la autoestima que había logrado como que construir esos 3 años, toda mi personalidad se vio opacada por todas las cosas que me dijeron, que no tiene sentido pues mencionarlas detalladamente, pero lo que ocurrió fue que primero que nada me dijeron que no había manera de que yo estudiara otra cosa que no fuera medicina o música para empezar, que no podía estudiar música, pues los típicos estereotipos, ¿no? De que vas a trabajar, que cómo vas a mantener a tu familia, que por cierto una familia que aún no existe y yo siempre le he dicho eso a mi mamá, entonces como siempre me decía como que no, pero es que tienes que pensar, ¿no? ¿Cómo vas a mantener a tu familia? Pero mamá, ¿qué pasa si me paso estos 7 años estudiando medicina y me gradúo, camino por la calle y me atropella un carro? ¿Y mi familia dónde está? ¿Y dónde está todo lo que...? O sea, y solamente me pasé estos 7 años sufriendo por algo que jamás ocurrió. Entonces yo le mencionaba eso, ¿no? Y ella no sabía qué decirme. Entonces esa noche, básicamente, toda mi autoestima se fue, desapareció. Y es porque básicamente yo siempre me he dejado mucho llevar por lo que piensan mis padres de mí y no tienen nada de malo, ¿no? Querer enorgullecer a tus padres, pero tampoco es como vas a dejar que lo que ellos piensan que de repente puede estar parcializado por la diferencia generacional o de edades, etcétera, determine cómo te sientes o cómo piensas tú de cómo eres como persona, ¿no? Entonces esa noche fue muy damnificante para mí y esa noche pues tuve que seguir con la idea de estudiar medicina, ¿no? Y o sea, ya tenía ese
ese antecedente para ya no tener las suficientes ganas para estudiar y no ingresar a la universidad que quería en un inicio y no, todo este problema, ¿no? Entonces yo ya venía con la idea de que en verdad yo no quería estudiar esto, sino que me sentía forzada a estudiar, básicamente. Entonces, a pesar de que en teoría no me estaban propiamente obligando, en cierto modo me dieron una negativa a un deseo que yo tuve en un inicio y eso me hizo sentirme forzada, ¿no? Pero a pesar de eso yo seguí, porque sentía que si es que mis padres me lo dicen, pues es porque ellos quieren lo mejor para mí y tal. Claro. Y así. Es que hay varias cosas, o sea, importantes que yo creo que eran como señales de que realmente tú tenías ese deseo en tu corazón, porque sí puede haber muchas personas que ven la música como algo muy padre en un momento y se quieren acercar al estudio y resulta que en realidad pues no era lo suyo, ¿no? Que realmente para esas personas sí era un hobby, pero, o sea, que el hecho de que tú supieras cómo decirle a tus padres, en primera que tú fueras una persona que cantaba, por ejemplo, a sus amigos, que estaba ahí en la escuela acercándose a ellos y diciéndoles, miren, esta es mi pasión, esa me parece un punto importante. Luego que tú realmente no te desanimaras, o sea, sí obedeces y sí haces lo que te dicen tus padres, pero no te desanimabas porque te decían esto y aquello, ¿no? O sea, tú sabías cómo decir, pero estas opciones existen, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, le dijeras a tu mamá este ejemplo y la familia que no existe todavía, como por qué me tengo que preocupar por algo que todavía no sé, ¿no? O sea, que si puedo elegir este camino o este otro camino, de todas maneras me puede pasar algo y la familia nunca existió. Ese se me hace como un argumento, pues, o sea, que no es como de una persona rebelde, sino de una persona que está pensando con bastante lógica en lo que quiere, ¿no? Que está pensando, realmente quiero esto, no estoy siendo hasta egoísta, ¿no? O sea, realmente estabas pensando en que eso era lo que estaba en tu corazón y que ibas a poner todo tu empeño en eso. Y así, o sea, yo veo que había cosas que realmente podían mostrar de ti que esa era tu pasión. Pero necesito preguntarte porque no quedé muy clara en esta parte de cuánto tiempo llevabas tú ya estudiando medicina para que llegara ese momento en el que dijiste hasta aquí, o sea, tengo que decirle a mis papás. Claro. A ver, para ubicarnos un poquito en el tiempo. Yo terminé la secundaria y como no ingresé a la universidad que planeé en un comienzo, yo tuve que rehacer como medio año de la pre, que es como que el estudio preuniversitario. Okay. En la misma universidad, es como una academia, por así decirlo, donde te estudias y así, y das un examen y ingresas pues a la universidad. Entonces yo ingresé de ese modo a la universidad, por la pre. Entonces, como ingresé a mitad de año, y eso es una experiencia que me gusta contar bastante, ingresé por julio y las clases todavía empezaban pues en febrero, marzo. Entonces, digamos que yo tuve unos 8 meses donde no tenía nada que hacer, literalmente no tenía ninguna obligación con nadie, porque ya había ingresado, ya literalmente ya estoy estudiando la carrera que ustedes quieren, literalmente ahorita no tengo nada que hacer. Entonces mi mamá, porque a pesar de que mi mamá puede ser muy dura, mi mamá pues también me quiere mucho, entonces me cumple a veces como algunas cosas, ¿no? Entonces yo llevé 8 meses clases de música y fueron los mejores 8 meses de mi vida. Entonces llevé clases de teoría musical, de piano, de canto, y aprendí muchísimas cosas de teoría, entonces de lenguaje en general, y lo disfruté bastante porque sentía que en verdad estaba haciendo algo que me gustaba. Bueno, eso pasó y luego empecé la universidad y yo estudié casi 2 años medicina. Entonces estudié durante todo el primer año y luego el segundo año completé el primer semestre del segundo año, y el segundo semestre me salí por septiembre, de hecho, el 25 de septiembre, de hecho me acuerdo porque es un día como muy especial para mí. Entonces más o menos fueron 3 semestres y medio, por así decirlo, que estudié en la medicina. No, pues sí, es un poquito. No es tan poquito. De hecho, pasaron bastantes cosas. Muchas cosas diferentes ocurrieron, pero siento que de todas maneras no he perdido el tiempo ahí, a pesar de que en general no fue la mejor experiencia debido a todas las como secuelas que me dejó. Yo siento que aprendí mucho de la experiencia sobre la vida universitaria, sobre hacer amigos, sobre el estudio, sobre no sé, en general, ¿no?
yo siento que todo lo que vivimos nos puede dejar algo, y creo que a pesar de todas las cosas malas que pudieron haber ocurrido, yo me quedo con lo mejor, ¿no? De haber estado estudiando medicina. Entonces sí. Eso es lo importante, de poderte quedar con las mejores cosas. No muchas personas pueden hacer eso. Hay muchas que se quedan enganchadas en las peores cosas, y justamente eso es lo que no les permite avanzar, porque no se dan cuenta de que ya no están ahí y que ya pueden alcanzar otras cosas. Entonces eso también es importante aprenderlo. Si ya saliste, es difícil, pero es importante permitirte ver las cosas buenas que pasaste y tratar de engancharte a lo que puedes alcanzar ahora. Entonces, ¿te acuerdas como del momento así exacto en el que tuviste así ese contacto con la música, que dijiste esto? O sea, a lo mejor no en ese momento dijiste esto es lo mío, pero dijiste esto es algo que realmente llena mi corazón. ¿Recuerdas ese momento? No creo que haya sido un momento. Yo creo que fue más como que se fue acumulando, ¿no? Como te digo, durante el colegio yo tuve muchas experiencias diferentes, ¿no? Ya sea el no tener amigos, el estar sola, y luego pasar de así tener muchos amigos a tener amigos buenos, porque honestamente, ¿de qué sirve tener amigos malos, no? Entonces hice buenos amigos y ellos me dieron bastante confianza en mí misma, y así empecé a desarrollar la música. Me di cuenta que no era algo solo que me gustaba, sino que a las demás personas les gustaba escuchar lo que yo hacía, y eso me parecía muy curioso. Nunca me había pasado, porque nunca me había aventurado como a hacerlo tanto en público, porque normalmente me decían en casa, ¿no? Que era como que una pérdida de tiempo, porque siempre me decían como que si tú tienes un objetivo, tienes que ir en línea recta hacia el objetivo, pero no siempre es así. Entonces, nunca me había dado suficiente tiempo como para desarrollarme en el ámbito de la música o del arte en general, ¿no? Entonces, poco a poco me daba cuenta que no solo tenía aptitudes, como me habían dicho mis profesores de música en el colegio, sino que también tenía gusto por la música, y bueno, eso siempre lo supe, pero no lo había tomado en serio, ¿no? Y yo creo que fue justo ese día, ¿no? Que no estoy muy segura de qué día fue, pero fue uno de los últimos días faltaban pocas semanas para que terminara el colegio, en quinto de secundaria, y yo me di cuenta, ¿no? Me desperté un día y como que un foquito se prendió, y dije como que ¿qué pasa si estudio música? ¿Qué pasa si, o sea, no estudio medicina? Y solamente la idea de no tener que estudiar todas estas matemáticas extrañas y biología y química y todas esas física, poder estudiar lo que verdaderamente quería, ¿no? Que era no sé, aprender del lenguaje musical, entender, o sea, yo siempre he pensado que para mí aprender lenguaje musical es como encontrarle sentido a lo que yo ya tengo o sea, por intuición. Sí. Entonces es como, cuando estudio es como, mira, esto que sé o que siento es por esto. Entonces me parecía súper interesante. Yo me imaginaba, ¿no? Entrar a la universidad donde tengo que llevar cursos de tal cosa, ¿no? Que ya, bueno, eso yo también, ahora que lo veo desde la perspectiva que tengo yo bueno, ya de muchos más años que cuando tenía, en ese momento que tenía 16 años, ahora tengo 20. También era un poco idílica, un poco ideal, ¿no? Porque yo sé que hoy en día que no es así, ¿no? Pero en ese momento me agradaba muchísimo la idea, y en base a eso pues fue lo que me llevó a contarle a mis amigos y a mis padres, ¿no? También fue una decepción muy triste, y mis amigos me apoyaron cuando les tuve que decir, ¿no? Como, no, que ya no ves, no, pues no, ni siquiera tipo que lo piense, porque mis papás me dijeron que no y punto. Entonces ellos estaban como, ay, Carolina, no sé. Fue un momento bien triste, pero siento que de todas maneras, de todo se aprende. Entonces eso de igual me ayuda a ser como que un poco más fuerte, ¿no? A pesar de eso. Sí, te comprendo. Me tocó también así como el momento de que me dijeran, o sea, no, estaba como que muy difícil acá, porque en México el acceso al estudio musical, al menos desde donde yo he investigado, es difícil, porque por un lado tienes que ser una persona casi superdotada para que los exámenes te admitan, y tienes que haber empezado desde los menos 3 meses, entonces tienes que estar desde súper antes, y si no, es muy costoso, es muy caro. Entonces son dos opciones muy difíciles, y cuesta bastante trabajo encontrar buenas escuelas con este equilibrio de buen precio y de que te permitan entrar cuando no tienes el nivel necesario. Pero, o sea, creo que en mi caso yo no estaba preparada en ese momento, justo con esto que dices de ser como
que primero lo idealizas mucho y tienes una idea de que ser músico es cierta, no sé, cierta cosa maravillosa, así como de, no sé, los escenarios y la fama y todas esas cosas, y no lo aterrizas a lo que realmente también decías, que es un lenguaje que le pone realidad a eso que tú ya escuchas, que tú ya puedes interpretar, a ese sentido que muchos tenemos y que no podemos expresar hasta que encontramos ese lenguaje musical. Y a mí me da mucho gusto y se me hace muy padre que tú hayas podido llegar a la etapa de conocer el lenguaje musical, porque a mí me falta todavía muchísimo de eso. O sea, yo como cantante soy una cantante de técnica y no soy de teoría todavía. Entonces, eso está muy padre, o sea, porque no hay muchas... Bueno, no es que no haya muchas, más bien es que hay muchas cantantes que prefieren construirse como de pura técnica y a veces no se dan como que la oportunidad de ser más teóricas. Eso creo que ya es decisión de cada quien, pero pues, o sea, son muchas cosas las que pueden pasar en este camino de elegir la música. Pero ahora quiero preguntarte entonces, cómo en todo este recorrido de que está ya la medicina en tu vida, está la música por otro lado, entonces, ¿cómo empieza a entrar la depresión a la esfera? Claro, bueno, creo que vale mencionar que yo ya tenía como que un cuadro de depresión, pero silente, por así decirlo, durante mi infancia, debido al hecho de no tener amigos, de no poder desarrollar mi personalidad de manera adecuada, pero era muy... o sea, no estaba para nada notorio, ¿no? Yo siempre me mostraba, porque yo decía, no, es que si me siento mal, mis papás se van a preocupar, o no sé, la gente no va a querer estar conmigo. Entonces yo siempre era como, mostraba como una carita alegre, de una persona positiva, todo el día me reía y eso, ¿no? Pero cuando volví a mi casa, casi literalmente como dicen cliché, es muy cierto, o sea, yo era muy alegre, pero cuando estaba sola yo me estaba muy triste y yo, como no tenía nadie a quien comentárselo, entonces yo pensaba que eso era normal y durante muchos años pensé que eso era normal. Entonces yo ya tenía estas tendencias cuando yo estaba en la secundaria. Todo empeoró cuando empecé todo el proceso de ingresar a la universidad y así, ¿no? Se aligeró bastante con los 8 meses que te comenté de los estudios de música, porque no tenía como que no tenía que pagarle cuentas a nadie, literalmente yo ya estaba literalmente encaminada, ¿no? Sí. Y cuando ingresé a la universidad y ya empecé mis clases, pues las cosas se fueron deteriorando poco a poco. Primero que nada, porque yo creo que es un proceso que pasan todos, ¿no? El paso de la escuela a la universidad es complicado, ¿no? Dejar a tus amigos, empezar todo el nuevo proceso, ¿no? Los estudios son muchísimo más exigentes y principalmente en la universidad que yo estaba son sumamente exigentes. Entonces me chocó bastante porque en el colegio pues uno no tiene que esforzarse tanto a veces y en la universidad sí pega fuerte. Sí. Entonces todo ese proceso de el estudio mezclado con dejar a mis amigos, conocer nuevas personas, me generó mucho desbalance emocional. Sí. Entonces algo que siempre me gusta mencionar es que la importancia del pedir ayuda, ¿no? Yo desde hace ya un tiempo que me sentía muy mal conmigo misma y yo decía, me gustaría poder hablar de esto, no con mis amigos, porque a veces mis amigos, si bien lo hacen con todo el amor del mundo, a veces no saben qué decirte, claro, o no saben cómo, porque tienen tu edad, o sea, también son igual de inexperimentados. Entonces yo dije, me gustaría poder hablar de esto con una persona adulta, con un profesional que en verdad me ayude a cómo llevar esta vida que estoy teniendo, que me hace sentir tan mal. Claro. Entonces, felizmente en mi universidad existe como un servicio de psicología. Entonces yo me acerqué y saqué una cita y bueno, yo hablé con la señorita, con la psicóloga y le conté, ¿no? Y bueno, ya me puse a llorar y todo eso, ¿no? A todo esto yo siempre pensaba, y lo recalco, ¿no? Que lo que yo estaba pasando era sumamente normal y que todo el mundo se sentía mal, así tipo... Yo pensaba que eso era normal porque, como te digo, no tenía nadie a quien comentarle. Entonces, cuando fui a la psicóloga me dijo muchas cosas, ¿no? Y yo me quedé impactada verdaderamente, porque me dijo primero como que lo que estaba pasando no era normal. Okay. Lo que estaba pasando, o sea, no era normal que alguien se sintiera tan mal todos los días, que tuviera pensamientos tan negativos y bueno, todas las cosas que conllevan la depresión y varias cosas así, ¿no? Yo pensaba que pues solo me sentía mal y que quería que me ayudaran a no sentirme mal. Sí. Entonces me dijo que era necesario hablar con mis padres.
Y ahí eso para mí fue el fin del mundo, porque yo a mis padres no quería preocuparlos para nada. Entonces me dijo, no, es que tenemos que hablar con tus padres porque es que tú requieres una terapia diferente. Porque en la universidad, si bien te ofrecen este servicio de psicología, más que nada es como para las personas que se están adecuando, ponerte horarios, entonces son cosas más así. Entonces ya no me podía ofrecer una terapia en cuanto a la depresión y tal. Entonces yo dije, tiene sentido, pero se me hizo muy complicado, y ahí sí me apoyé bastante en algunos amigos que tenía para poder comentarles a mis padres toda esta situación que estaba viviendo. Entonces yo le comuniqué a mis padres, ¿no? A mi manera les dije como que lo que pasa es que fui donde la psicóloga y la verdad es que no me encuentro bien, me siento mal y esto me pasa, y me gustaría poder tener una cita con una psicóloga aparte, porque eso me lo comentó la psicóloga, ¿no? Entonces mi mamá fue a hablar con la psicóloga y le comentó más o menos cómo era el caso. Y entonces mi mamá, obviamente mis papás estaban muy preocupados, mi mamá se imaginaba lo peor. En mi casa funciona así, mi mamá se imagina lo peor y mi papá niega todo, entonces es como un balance un poco extraño. Entonces para mi mamá ya se imaginaba lo peor, que hay que llamar al psiquiatra de frente y no sé qué, y mi papá estaba como no, que con calma, y la mandamos al psicólogo. Entonces fui de frente con el psicólogo y así, ¿no? Igual el mismo proceso. Yo he pasado ya muchas veces esto, ¿no? De que contar lo que tienes y así, ¿no? Porque a mí me gusta hablar. Entonces me gusta contar las cosas porque siento que puedo apoyar o aportar algo, ¿no? No me gustaría que las experiencias murieran conmigo. Entonces yo le estaba contando, ¿no? A la psicóloga y tal, que ella sería la psicóloga que me daría terapia durante 1 año después de empezar, ¿no? Entonces, la psicóloga le dijo que sería bueno que yo me comunicara con un psiquiatra, porque mi caso era un poco, era posible que sea depresión. Y yo estaba como, depresión. Nada más. No, es que yo, como te digo, a mí me chocó bastante, ¿no? Porque yo pensé que era normal todo lo que estaba viviendo y que simplemente eran, no, tristeza de adolescentes y nada más, pero al parecer no. Entonces, cuando fui donde la psiquiatra, igual el mismo proceso, contar la historia, pero me pareció diferente y me gustaría comentarlo como tema ya más que nada de salud mental. La diferencia en la aproximación que tienen los psiquiatras con los psicólogos. Los psicólogos siempre van a preguntarte por cómo tú te sientes, por cosas pasadas de repente, cómo afectan, ¿no? A cómo ocurren tus procesos emocionales. En cambio, los psiquiatras se enfocan muchísimo más en cómo esto afecta tu vida diaria, ¿no? Cómo, si no estás pudiendo comer bien, si no has dormido, si es que esas cosas más fisiológicas, ¿no? Porque a partir de eso ellos tienen que ver si es que te dan un tratamiento, ya sea con pastillas o algo así, medicación, ¿no? Entonces, yo cuando hablé con la psiquiatra y hablé con mis padres y todo eso, me dijo algo que jamás me voy a olvidar, una escena que, o sea, a mí me dio un poco de gracia en ese momento, ¿no? Pero bueno, supongo que para mis padres no fue nada gracioso. Yo estaba ahí sentada y mis padres también, y la psiquiatra dijo, bueno, lo que pasa es que Carolina tiene depresión severa. Y yo estaba como, severa. Y a mí me dio risa porque dije, no, es que me parece irónico que yo creía que no tenía nada y de la nada tengo depresión severa. Y mis padres estaban como, severa, y estaban sumamente preocupados, ¿no? Entonces, bueno, después de ahí todo fue un proceso muy engorroso, ¿no? No estoy segura si puedo mencionar como que algunos síntomas específicos de la depresión. No sé si son como un poco trigger warning o algo así. Pues ahora que lo dices es bueno pensar en eso, pero yo creo que sí, o sea, desde tu perspectiva se puede. Ya, igual tampoco voy a especificar demasiado. Bueno, empecé un tratamiento que, bueno, con pastillas claramente y así, de la mano que una terapia, ¿no? Y tuve que pasar todo mi primer año así, de este modo, ¿no? Y esto afectó mucho, no solamente en mis relaciones interpersonales, sino también en mis notas académicas, ¿no? Porque todo el proceso requería que yo estudiara mucho y pues no siempre tenía las ganas, ¿no? Porque a veces estaba durmiendo todo el día, o estaba irritable, o me ponía a llorar. Entonces es un proceso bien engorroso. No es nada fácil. No solamente es como, empiezo a tomar mis pastillas y ya se me pasa.
el orden más o menos fue empezar a tomar mis pastillas poco a poco, porque si bien son pues pastillas como cualquier otras, no tanto así, porque afectan a tu sistema nervioso. Okay. Entonces, poco a poco empiezas a tomarlas y al comienzo es muy feo, al comienzo te choca. De hecho, tu cuerpo empieza como no a rechazarlas, pero reacciona y de manera exagerada. Entonces, normalmente lo que ocurre es que tú empeoras. Y ahí es cuando la gente suele dejarlo, porque dices, no, pero sí, ¿por qué estoy tomando pastillas y voy a empeorar? Pero es que son 3 semanas para que luego ya tú puedas continuar y pues seguir con el tratamiento normal. Y entonces lo que me pasó a mí fue que estaba mucho más irritable, lloraba todo el tiempo, me dormía en las clases, y entonces fue un proceso bien engorroso. Luego de pasar las 3 semanas ya empiezas a estabilizarte un poco más. Y lo que complementa al tratamiento con pastillas es el tratamiento psicológico, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar me llamaron a cambiar hábitos, ¿no? Que pueden parecer tontos, pero en verdad son muy importantes. Por ejemplo, el ordenar tu cuarto, el que se mantenga como que iluminado, que entre un poco más de salir a caminar de repente, ponerte ropas un poco más claras, o de repente escuchar música no triste, porque yo lo único que hacía en esas épocas era tener mi cuarto todo cerrado, desordenado, no me preocupaba mi vestimenta ni mi apariencia, usaba ropa oscura, tenía o sea, me la pasaba escuchando canciones tristes, y por más que parezca como, no, pero es que eso no tiene nada que ver, en verdad sí afecta mucho a tu estado anímico. Entonces así, ¿no? Esos pequeños cambios son como que para empezar. Y a partir de eso, que ya empiezas como que a cambiar tus hábitos, pues empiezas a ver, ¿no? Te vuelves como que te pones en una etapa introspectiva. Al menos este fue mi proceso. Me gustaría aclarar, ¿no? No todo el mundo lleva el mismo proceso, ni de la misma forma, ni al mismo ritmo, ¿no? Pero yo lo llevé así, y así fue como me fui como que tratando poco a poco, ¿no? Y así fui mejorando. Llegó un punto donde ya el problema no era yo ni mis amigos, sino más que nada era el punto académico, y eso ya empezó el año pasado, que fue cuando dejé la carrera. Entonces en el segundo año, cuando empezó el segundo año, yo ya no tenía problemas ni conmigo misma, ni con mis amigos, ni nada de eso, ni con mis padres. Todo estaba muy bien, excepto lo que hacía, que era estudiar, ¿no? Entonces la depresión se empezó a mostrar por ahí. Se escapaba por el lado más débil que tenía en ese momento, ¿no? Que era mi falta de ganas de estudiar, o de estudiar medicina específicamente. Entonces, en resumen, las clases no me interesaban, me quedaba dormida cuando quería estudiar, y eso era como que lo más preocupante para mí. Para medicina y para muchas otras carreras, leer es muy importante y tienes que pasártela leyendo casi que todo el día. Entonces yo necesitaba leer y no podía, porque cuando me sentaba me faltaba el aire, o no podía concentrarme, me dolía la cabeza, literalmente tenía que pararme de mi asiento e ir a hacer otra cosa. Y cuando regresaba, cuando creía que ya estaba calmada, me volvía a pasar lo mismo. Entonces literalmente mi cuerpo me estaba diciendo a gritos que yo estaba haciendo algo mal, ¿no? Ajá, entonces yo le comenté esto a mi psiquiatra, ¿no? Después de que ya había pasado 1 semestre y medio, yo estaba súper mal en cuanto a mi salud mental y todo eso, ¿no? A pesar de que seguía con el tratamiento y eso, ¿no? A pesar de eso, tenía todos estos síntomas, y le comenté a mi psiquiatra, y me dijo, es que no estás haciendo lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo te calmas? ¿Cuándo te calmas? Cuando estoy, por ejemplo, para mí era muy terapéutico el sentarme, ¿no? A tocar mi piano, o ponerme a cantar algo. Era el único momento del día donde en verdad sentía que todo iba a estar bien, que estaba tranquila, ¿no? Entonces me dijo, es que a ti te gusta hacer eso, a ti no te gusta sentarte a estudiar sobre cosas que de repente no te interesan tanto. Y entonces ahí como que escucharlo de alguien más creo que es muy importante. Y a mí me faltó eso, ¿no? Porque yo siempre estaba tan ensimismada en la idea, ¿no? Que me había yo misma engañado, que me esforzaba mucho en convencer a todos los demás que sí, es lo mío y que estoy bien, ¿no? Y al final terminé creyéndolo, hasta que alguien me dijo como que no, o sea, en verdad este no es tu lugar, estás sintiéndote mal, solo te haces daño. Entonces al final yo salí de esa. De hecho esa historia también me parece un poco curiosa, porque yo honestamente no quería decir nada, porque para mí yo ya había tenido una mala experiencia, ¿no? Cuando dije que no quería estudiar medicina, me rechazaron, me hicieron sentir mal, destrozaron todo lo que yo tenía de autoestima
pues todo fue mal. Entonces yo, para mí, no quiero hablar de eso. Entonces cuando salí de la psiquiatra y llegué a mi casa, pues yo estaba hecho un mar de lágrimas. Entonces yo corrí y me metí al toque a mi cuarto como para que no me vieran. Pero mi mamá llegó y me tocó la puerta y me dijo: Carolina, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en la psiquiatra? Y yo, no, nada. No, sí, es que uno sabe que las mamás saben todo, ¿no? Sí. Entonces, ella entró y me vio con mi cara toda llorando y me dijo: ¿pero qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Y no sé qué. Y yo, no, es que cosas que habla uno con el psiquiatra. Y mi mamá no me creyó. Entonces me siguió preguntando y yo le dije: pues esto pasó. Y no, le expliqué que había hablado con la psiquiatra y que me había dado cuenta que en verdad era muy infeliz en la carrera y que estaba muy mal. Entonces mi mamá, con una bastante tristeza, me dijo como que ella se había dado cuenta que yo la verdad no le estaba pasando bien y que en verdad me le daba mucha pena verme así, pero que ella quería seguir engañándose, como que de repente me falta un poco más de tratamiento, que de repente me falta estudiar un poco más o esforzarme un poco más, pero no siempre es esfuerzo, ¿no? Porque uno no se puede esforzar en algo que en verdad no quiere. Entonces al final hablamos también con mi papá y eso, ¿no? Y al final quedamos como que no, que eso ya no tenía sentido seguir con algo que en verdad no me daba ningún tipo de felicidad, al contrario, todo lo opuesto. Entonces yo dije como que sí, no sé, no estoy segura que quiero estudiar, porque en este punto no estaba segura que quería estudiar, pero definitivamente medicina no era una opción porque me sentía muy, muy miserable. Yo siempre describo como que me sentía miserable en la carrera, porque yo en verdad no tenía ningún tipo de esperanza acerca de qué quería hacer en el futuro, no tenía ninguna idea me causaba como ningún tipo de emoción ni de ganas de seguir, honestamente. O sea, era como solo estar estudiando por estudiar. Sí. Y así. Entonces, bueno, ese fue el proceso más que nada de cómo la depresión literalmente se acentuó, porque no me gustaría decir como que es que la carrera me dio depresión, porque como te digo, la depresión yo ya la tenía, sino que no se había dado como a lucir, por así decirlo, porque no habían pasado cosas tan terribles. Sí. Entonces la carrera simplemente hizo que saliera a la luz y así. Entonces al final eso fue como todo el camino del descenso, de cómo fue toda la idea de que yo tenía, de que pensé que me gustaba y que yo quería estudiar medicina, pero al final no fue así. Es como, no sé, creo que es peligroso pensar que algo como lo que estudias no produciría depresión. O sea, como que no sé cómo explicarlo, que uno pensaría que alguien que se muere o que tengas que hacer un cambio muy radical de vida, alguna enfermedad o esas cosas son las que producen depresión. Pero, o sea, en realidad no. Y obviamente dejando claro que tu estudio no era lo que a ti te estaba agudizando, más bien que era lo que te estaba agudizando la depresión, más no era la causa. Pero, o sea, es importante saber que también esta clase de cosas te lo pueden acentuar muchísimo más. Y obviamente, pues, o sea, hay que aceptar que también es como una cuestión de pues las ventajas que uno tiene a veces con el hecho de poder estudiar. Sabemos que a veces hay muchas personas que no pueden hacerlo y que darían muchísimo por poder, pero yo creo que también esas personas se sentirían frustradas de estudiar algo que no sintieran que es lo suyo, ¿no? O sea, yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona, de sentir que está en un área que no le toca, en la que no se siente que puede llegar a lo máximo y que no es lo suyo, y que además está viendo otra área que realmente ama, que le gusta, que le llena, en la que tiene aptitudes y que podría estar ahí, pero no lo está porque tiene que estar cumpliendo con otras cosas. Y eso, o sea, es una causa suficientemente válida como para darle apoyo a alguien. Me parece importante decirlo así, y también me parece muy importante decir de ti que tú fuiste una de esas personas que dijo necesito ayuda y la buscaste. O sea, realmente sí platicaste con las personas que te rodeaban, a lo mejor no directamente de cómo te sentías, sino de las cosas que deseabas, pero, o sea, tú fuiste directamente a decir necesito hablar con una psicóloga, y tú iniciaste tu proceso como para ir escalando
de forma que fueras encontrando lo que necesitabas. Eso es muy importante, y también es válido decir que a veces no puedes hacerlo, o sea, que necesitas decirle a alguien, ayúdame a ayudarme porque no puedo hacerlo. Y a veces también hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo hasta aquí me voy a ayudar y voy a buscar la ayuda que necesito en donde debo. Y o sea, no es algo como para compararnos unos con otros, ¿no? Es muy válido hacerlo de ambas maneras. Lo importante es que podamos llegar a esa ayuda que necesitamos y no sentir ninguna pena ni ninguna... no sé, como compararnos y decir, pero es que ¿por qué estas personas no lo necesitan? O sea, no, por ahí ya, creo que ya en estas generaciones estamos bastante entendidos en que no va por ahí la cosa. Sí. Y no tiene sentido comparar los sufrimientos, ¿no? Como, no, es que tal persona la pasa peor o no sé qué. Por ejemplo, me gustaría mencionar que de repente hay muchas personas que piensan, ¿no? Y me han dicho muchos de mis amigos, no, es que de repente no tengo nada y estoy exagerando. O sea, tú no tienes que tener depresión para que tu sentirte mal sea válido. Si tú te sientes mal, eso es totalmente válido y más bien genial que no tengas depresión. De repente lo puedes solucionar con simplemente hablando con un psicólogo cada semana o cada 2. Entonces yo creo que un diagnóstico no invalida tus sentimientos, ¿no? Yo creo que eso es algo importante de mencionar, que nadie está aquí como comparando, no, es que yo ya la paso peor, si todos los días me siento mal y no sé qué. Ay, no, o sea, no, esa no es la idea, eso no es una competencia de quién se siente peor. No, definitivamente. No. Y creo que sí, o sea, se sataniza mucho lo que significa ir a terapia o ir con un psicólogo, y peor todavía ir con un psiquiatra, ¿no? Porque, o sea, todavía se tiene esta idea de que que no existen estas cosas, que son invenciones de las generaciones más recientes. Y, o sea, la verdad es que tiene un porqué. Hay un porqué completamente visible de por qué nosotros como generación llegamos a este punto, y es mucho más visible. Es como muy difícil, pero muy sencillo. Es porque nadie antes lo ha tratado. O sea, venimos arrastrando muchas generaciones de no haberse tratado un montón de cosas. Y ahora nosotros llegamos a un punto en el que decimos, ya basta. O sea, no vamos a seguir cargando con estas cosas, porque entonces vamos a seguir de generación en generación yéndonos peor y peor y peor. Y es como, obviamente muchas cosas se han empezado a platicar y muchas cosas se han avanzado, muchos estudios de muchas cosas que nos hacen comprender que pues la mente es un terreno muy difícil. O sea, es muy difícil comprenderlo y se requiere de cosas que a lo mejor todavía no aplican para todos o que no son las más fáciles de comprender, pero de todas maneras ayudan, existen y son válidas de utilizar. Y entonces aquí se me hace importante también pensar en que el acompañamiento, o sea, aquí no estoy diciendo nada que o sea, no quiero decir nada de que no me corresponda, porque pues obviamente yo no soy psicóloga, pero sí he escuchado que es importante también tener un acompañamiento familiar. O sea, que no solamente hay una persona que se trata, sino que la familia también debe de al menos de conocer cómo puede apoyar a esta persona que tiene ya sea depresión, ansiedad o lo que tú quieras, ¿no? Porque es parte de este sistema familiar y lo necesita. Yo lo conozco y lo viví por una situación justamente familiar en la que al principio comenzamos con un tratamiento para uno de los miembros de la familia y no nos dábamos cuenta de que todos necesitábamos hacer algo conducente para que eso funcionara, y por eso pues dábamos vueltas una y otra vez y las cosas no se solucionaban, porque es un sistema al que hay que atender. Y entonces pues todavía falta mucho, pero es importante saber que es bueno buscar ayuda, que se necesita y que obviamente sabemos que los psicólogos no son estas personas que te solucionan la vida, porque no es así, pero son personas profesionales que estudian y que tienen herramientas para ayudarte a encontrar ciertos problemas y resolver ciertas situaciones que nosotros mismos como individuos no tenemos la preparación para atender en nuestra vida. O sea, que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Esa es la idea. O sea, no son personas que te tocan con una varita mágica y que o toma unas pastillas. Un día y se soluciona todo. No, definitivamente que no. Y yo creo que algo que quería quedarme bastante es con lo del que hice al comienzo, ¿no? Que se sataniza bastante el ir al psicólogo o el ir al psiquiatra. Es, por ejemplo, en mi experiencia personal,
yo desde que soy chiquita, o sea, jamás había tenido que ir al psicólogo como, no tenido, ¿no? Pero jamás había ido al psicólogo con el objetivo de conversar, ¿no? Siempre había sido que, no, para una entrevista, para tal cosa, nada más, como esos psicólogos que te hacen preguntas y pues como que para conocerte un poco más y así, ¿no? Pero jamás había sido con el objetivo de, no estoy bien y quiero un poco de ayuda, ¿no? También porque era niña y porque también los padres, cuando eres niño, más que nada los padres son los que determinan las cosas que haces, ¿no? Entonces yo jamás, si jamás le di a conocer a mis padres que yo no estaba bien, entonces pues cómo iba yo a tener acceso a un psicólogo para que me tratara eso, ¿no? Y yo creo que es muy importante el recalcar el pedir ayuda, ¿no? Porque no se puede ayudar a alguien que no quiere ayuda. Es muy complicado llegar a veces a las personas, ¿no? Que no quieren recibir ayuda. Entonces yo creo que es muy importante reconocer esa importancia porque no es como si yo estuviera regular, de verdad, yo la pasaba muy mal, pero no sé, algo de mí decía como yo en verdad no quiero como que terminar mi vida de este modo o vivir toda mi vida así. Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo al respecto porque no es como quiero que sea mi vida. Entonces yo creo que reconocer eso he sido verdaderamente afortunada de llegar a ese proceso, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que simplemente no quieren recibir ayuda o que simplemente no pueden llegar a ese punto, ¿no? De darte cuenta de que en verdad necesitas la ayuda y que quieres mejorar. Ese es un punto muy complicado, ¿no? Que es vital para todo el proceso de sanación, ¿no? De cuando estás en todo este proceso de la depresión que es muy engorroso. Y también es importante decir que el hecho de que, por ejemplo, alguien que está escuchando esto se sienta identificado con lo que tú estás contando, no significa que ya puedan decir, yo tengo depresión, ¿no? O sea, es importante que cuando identificas y sientes que algo no está bien, entonces pues vayas con ese grupo cercano que te puede como que darte una perspectiva externa tuya y decirle, ¿saben qué? Me siento así. Esas personas te pueden apoyar para también empezar a buscar la ayuda profesional que necesitas, pero nunca pensar en yo ya identifiqué esto, voy a buscar en internet o en revistas o voy a ir a la farmacia directamente a comprar cosas que quién sabe qué, ¿no? O sea, no. Es importante evitar el autodiagnóstico. Hay muchos incluso servicios en línea donde hay chats para personas que se sienten mal, ¿no? Pero es muy importante acudir a un especialista. No es bueno autodiagnosticarse porque nosotros no hemos estudiado, o ni siquiera yo, que ya he pasado por todos los psicólogos y terapias, estoy como puedo decir, no, es que tú tienes depresión y tú no. Sí, claro. Entonces es imposible. Entonces uno tiene que reconocer, ¿no? La importancia de acudir a un especialista, definitivamente. Pues ¿te parece si pasamos ya a unas notas así un poco más alegres hacia la parte de qué pasó cuando, o sea, cómo se cruzó el stream, de dónde viene esta idea, si era una idea como más de platicar o si era idea de pues me gusta jugar o me gusta más la parte de la música? O sea, ¿cómo llegas a la conclusión de que un stream era algo que querías hacer en ese momento? Yo creo que todo empezó pues que ya no tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Salí de la universidad y dije, bueno, voy a ocupar el tiempo que tengo hasta antes de ingresar a mi nueva carrera en hacer un poco de lo que me gusta. Hice mi canal de YouTube, empecé a subir mis videos, que los subía muchísimo más seguido, de hecho, finalizando el año, ¿no? Cuando ya había salido de la carrera. Pero cuando ya llegaba fin de año, me mencionó mi primo, de hecho, que fue una de las personas que más como que me convenció de hacerlo. Y me decía, no, si es que tú deberías aprovechar en hacer streaming. Yo, ¿cómo? O sea, yo ya veía streams, ¿no? Decía, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, yo siempre tenía la mentalidad de que era como que no, que eso es para la gente que habla, o sea, que no sé, yo creía que era muy como fuera de mí, ¿no? Pero me dijo, no, sí, porque es que, mira, primero que nada tú tienes todo lo que necesitas, porque como tenía mi canal de YouTube, tenía mi cámara, tenía mi luz, y eso, no tenía una laptop que funcionaba pues normal. Entonces dijo, no, es que así nomás tú puedes empezar, ni siquiera con la mitad ya puedes empezar, o sea, nadie te detiene, y además que tú hablas muy bien y que no sé qué, y puedes comunicarte con la gente, tienes esa personalidad. y puedes como que tienes esa personalidad que puedes hablar con las personas y no sé, y eres divertida y tal. Y yo estaba como, ay, no estoy segura. Stop it, entonces de hecho, entonces estaba como, puede ser, y empecé a considerarlo, ¿no?
Y luego pensé como, honestamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo en ese punto pensaba como, no, es que lo peor que puede pasar es que no, tipo, no haya nadie. Eso es lo peor que me puede pasar, ¿no? Pero yo, como soy una persona, como soy, entonces yo dije, no voy a permitir eso. Entonces empecé a investigar bastante, ¿no? Cómo desenvolverse bien en un stream, o sea, eso tanto no, más bien como cómo darlo a conocer, qué hacer, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la limitación de que mi laptop no me permitía streamear ningún juego. Entonces yo me la pasaba solamente haciendo just chatting y música, que igual era lo que me gustaba bastante. Entonces siento que fue algo bueno en el fondo porque primero que nada yo ya estaba acostumbrada a hablar sola, porque yo siempre hablaba como que conmigo misma, pensaba bastante de hecho. Entonces a mí no me hacía ningún problema como que estar en el stream con 3 personas que no dicen nada y yo estar hablando hablando a lo mío, ¿no? De lo que porque hablo mucho, ¿no? De lo que me ha pasado en el día, de qué pasó ayer, qué comí, ¿no? Y es que eso me hace acordar a otra cosa. Sí. Entonces así como que empiezo a hablar de un montón de cosas. Y también me gustaba cantar, entonces como solo necesitaba el micrófono y la luz y ya, entonces pues me ponía a tocar mi música y a veces las personas llegaban y pues así, ¿no? Literalmente así fue como te conocí. Entonces así creo que empezar la comunidad o hacer streaming con solo el Just Chatting me ayudó bastante a conocer mucho más a la comunidad, a hablar, establecer ay Dios mío, entablar muchas más relaciones con las personas y o sea, yo nunca he querido ver a las personas como a las personas del chat como simples nombres o usuarios de Twitch, ¿no? Para mí son personas que también tienen preocupaciones, tienen sueños, tienen alegrías, tristezas en su día a día, pueden haber tenido un mal día y literalmente están entrando solamente como para distraerse un poco, ¿no? Entonces yo eso lo aprecio bastante y en verdad agradezco a todas las personas como que me ven y que conversan, o tal vez no, porque a veces no te da ganas de conversar. Entonces solamente te gusta ver y como que distraerte, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, conocer gente nueva, charlar con ellos, tener diferentes perspectivas de la vida de diferentes países. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Y gracias a muchas experiencias nuevas que tuve, conocí muchas personas que ahora como que llamo amigos incluso, porque son personas muy buenas que han sido muy positivas para mi vida. Incluso pude llegar a como hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, ya sea cambiar de la laptop, pasarme a la PC, ¿no? Que es como lo que tengo ahora y así. Y eso me permitió ampliar muchísimo más el contenido en juegos y esas cosas, ¿no? Ya el Just Chatting, a mí me gusta siempre empezar mis directos con Just Chatting porque a mí me gusta hablar con las personas de mi comunidad, siento que es muy importante para mí. Entonces, ya luego me pongo a jugar juegos, incluso juego con las personas del chat que empiezo a conocer un poquito más y así, ¿no? Ya lo de la música lo dejo como para situaciones especiales, ¿no? Como de vez en cuando, ¿no? Porque ya se vuelve un tanto repetitivo. Entonces, así, no sé, siento que fue muy natural el proceso de, no, pues sí, debería intentarlo. Y pues bueno, toda la investigación previa que yo hice de cómo llegar a ciertas cosas y ya. Entonces, siento que fue un proceso muy natural. Y que me gusta mucho, disfruto bastante, ¿no? Por eso me paso tantas horas así a la semana, ¿no? A pesar de que tengo estudios y todas esas cosas, ¿no? Que es algo que siento que, o no sé si estás guardando ahorita todavía el revelar que estás estudiando o si ya lo revelaste antes, porque yo buscando en tu canal todavía no encontré así como de cuál es. No, en mi canal no lo he mencionado, pero sí lo he mencionado bastante en stream, no tengo problema con mencionarlo. Okay. Y eso de hecho es un tema un poco complicado porque algunas personas se quedan como, pero yo pensé que estudias esto. Yo ahorita mismo estoy estudiando diseño gráfico. Entonces no estoy estudiando música, pero yo, o sea, puedo mencionar un poco pues cómo fue el proceso de escoger la carrera, ¿no? O sea, yo cuando terminé, salí de medicina, entonces mi mamá me dijo, ya, ahora tienes que pensar qué vas a estudiar. Entonces, hablé con muchas personas, ¿no? Hablé con mis amigos, incluso mi mamá me comunicó con un contacto suyo que tenía de alguien que produce música, ¿no? Entonces yo hablé con esa persona como que para que me orientara, ¿no? Que yo qué hacía como que en mi día a día por la música, qué me gustaba hacer, cómo lo veía, ¿no? Cómo veía todo el entorno laboral, que no es lo mismo, ¿no? Que subir videos, cantando canciones, a literalmente trabajar o vivir por eso, ¿no? Hace que a mucha gente sí se le da el poder ganar dinero así con los videos, pero pues no es lo común. Sí. Entonces, yo honestamente llegué a la conclusión de que
si bien yo adoro la música y me gusta muchísimo, tiene un lugar tan especial para mí que sería malo para mi salud mental ejercer en ello, porque sentiría que si es que no se me está dando bien en ese momento sería, pero ¿por qué no me está yendo bien? De repente no soy suficientemente hábil, y como para mí es tan importante, siento que no debería atribuirle el hecho de ser mi sustento económico, que es algo bastante que puede incluso ser estresante, ¿no? Entonces no quiero que se forme esta rutina de no, que tengo que hacer esta canción porque es mi trabajo y punto, ¿no? Yo quiero hacer música porque a mí me gusta y porque a mí me sale del corazón hacerla, y quiero cantar y quiero hacer música y quiero tocar tal cosa y quiero aprender esto, quiero aprender a mi ritmo. Entonces yo sentía que si es que me ponía a estudiarlo como carrera, además que ya había más o menos investigado pues los cursos y eso, sentía que se iba a volver como algo muy automatizado y iba a ser como, no quería que llegara el punto donde literalmente estoy haciendo música por la fuerza porque de eso tengo que trabajar, y no quería que fuera así. Entonces había otra rama del arte que a mí me gusta mucho, que es pues el diseño, ¿no? Entonces yo le pregunté a mi mejor amigo, que él estudia de hecho diseño gráfico, entonces me explicó cómo era la carrera. Y ahí ya llega un punto. Lo que más me gusta de la carrera, y aunque suene muy, muy extraño, es que no tengo que estudiar. Y es lo que más me encanta, honestamente. O sea, no creo que tengan nada de malo, porque yo creo que hay diferentes maneras de aprender, ¿no? Muchas carreras son de estudiar, de sentarse, abrir un libro, hacer un resumen, así estudias, aprendes, ¿no? Pero literalmente yo lo que tengo que hacer es aprender en clase y hacer. Entonces todas mis notas no son exámenes, no son pruebas, no son que tengo que hacer un ensayo ni nada de eso. O sea, literalmente yo presto atención en la clase y demuestro lo que aprendí. Y eso es lo que más me encanta. Aparte de que puedo expresarme, puedo expresar mi creatividad, puedo expresar mi lado artístico también con el arte, que a mí me encanta dibujar, pintar, el color, todas esas cosas me gustan muchísimo y me gusta aprender de eso, ¿no? Y eso es como que un mundo también un poco nuevo para mí, y eso también le da como cierto tipo de misterio que a mí me agrada bastante, ¿no? Porque en la música siento que es como no, es que ya tengo la aptitud y no sé qué. Acá siento que es como un reto. Entonces a mí me gusta bastante y siento que es un trabajo que yo podría ejercer y no me aburriría ni me ofuscaría, ¿no? Entonces siento que eso es muy importante para cuando te vas a desenvolver en un trabajo, ¿no? Que no se vuelva como que tedioso, ni que lo llegues a como que a odiar, por así decirlo, porque hay gente que odia su trabajo, ¿no? Sí. Entonces yo sí me veo en un futuro trabajando como diseñadora gráfica y tranquila y haciendo mi música, porque tengo muchísimo más tiempo que estudiando medicina, definitivamente. Entonces yo decía, no, si es que me va a dar tiempo, entonces pues fenomenal, y encima pues me gusta y pues imagino y no me molesta la idea. De hecho me gusta bastante la idea de trabajar en algo así, pues fantástico. Entonces ahora estoy estudiando diseño gráfico y la verdad solo he pasado mi primer semestre y me ha encantado hasta ahora. Tiene su dificultad, no se crea que las carreras de arte son fáciles para nada. No. Tiene mucho que ver no solamente como que el talento como que inicial que todo el mundo cree que es tan importante en las carreras artísticas, sino mucho tiene que ver el empeño y cuánto logras aprender, ¿no? Prestar mucha atención y eso. Entonces yo siento que esta carrera me aporta mucho a mi vida, ya sea en aceptar de repente críticas positivas, o sea, de manera positiva, ¿no? Porque a veces uno le afecta cuando, no, es que esto que hiciste está mal. Entonces a mí me ayuda bastante, ¿no? En entender, a aceptar las críticas constructivas, a mejorar yo, a aprender cosas nuevas, diferentes, y aprender también de un lado de mí que de repente no tenía tiempo durante toda mi vida de conocer, ¿no? De trabajar. Y me gusta bastante mi carrera y me permite hacer otras actividades, así que yo creo que me gusta bastante. A ver si me puedo acordar de todo, porque me estaba emocionando mucho cuando estabas contando todo esto, así y internamente estaba así de qué bonito final, porque o sea, ese es como el sueño, ¿no? De decir o estudio o me dedico a esto, que yo siento que no es estudio ni es trabajo, porque lo disfruto tanto que lo hago de forma natural, y eso debería ser la oportunidad y el sueño para todos, que todos pudieran decir yo hago esto porque lo amo y no lo veo como un lastre que tengo que cargar porque tengo que traer dinero, o porque tengo que ser alguien, o porque alguien más me dijo.
Y, o sea, me encanta que puedas llegar a contarnos eso, a decirnos que ahora estoy haciendo esto y que además es algo que tú conectas con las cosas que haces, porque bien lo puedes utilizar en cómo diseñas, cómo se ve tu stream, cómo diseñas tu identidad gráfica como streamer, como youtuber, hasta como cantante te puedes diseñar lo que tú necesites. Y a mí se me hace que el diseño es una herramienta que no debería ser solo una carrera. O sea, ya para carrera es porque realmente quieres ser un máster del diseño, pero yo siento que todo mundo debería aprender de diseño desde etapas muy tempranas del estudio. O sea, todos deberíamos saber un poquito, porque ya incluso los nuevos empleos que existen, las nuevas carreras, lo necesitan. O sea, por ejemplo, yo editando videos, que eso es a lo que yo me dedico, lo necesito, y a lo mejor no tengo tanto esas herramientas, pero si yo tuviera un poquito más de conocimiento me iría muchísimo mejor, resolvería cosas muchísimo más fácil, y eso lo puedes aplicar en cualquier carrera. O sea, mucha gente cree que el diseño es como hacer dibujitos o saber hacer letras bonitas, y eso no es cierto, ¿no? O sea, el diseño es una herramienta que se aplica en saber planificar, en saber hacer muchas cosas en muchísimas áreas. A mí se me hace, o sea, súper increíble que hayas elegido ese camino, porque se me hace súper sincero, e incluso esta parte de decir la música la amo tanto que esa es para mí, o sea, no es como mi trabajo. Me parece súper sensato e increíble poder decir eso. O sea, que tú te pudieras, o sea, a lo mejor alguien pudiera decir, ¡ash! O sea, tanto para tanta tristeza y que la carrera y que los papás y que no sé qué, para que no estudie la música. Pues no, porque realmente te diste cuenta que tu amor por la música es tanto que está en un espacio en el que no la puedes contaminar con otras cosas, que es parte de tu vida, pero es parte o sea, no es una parte que te debe de dar de comer, sino que te debe alimentar, pero tu alma. Y esa es, o sea, es otra cosa muy importante que a lo mejor no te hubieras podido dar cuenta de otra manera. Y se me hace una gran historia. Creo que ha sido como un giro muy espectacular el de tu historia. Me gusta mucho. Ay, muchas gracias. No, sí, definitivamente. Por ejemplo, lo que mencionabas de que todo el mundo debería saber algo de diseño, yo creo que por lo menos en el área de audiovisuales y de arte, definitivamente. Sí. Porque, por ejemplo, como fundamentos del diseño, yo creo que es básico todo lo que es composición, teoría del color, técnicas, ¿no? Y principalmente semiótica, que suena un poco extraño, pero, por ejemplo, es como que literalmente el significado de las gráficas. Y yo creo que es básico, ¿no? Para todo el tema de artes y así, yo creo que simplificaría bastante, ¿no? La vida de muchas cosas. Y lo que también me gusta mucho de mi carrera es que es muy amplia, ¿no? Entonces yo puedo trabajar como ilustradora, puedo trabajar como literalmente diseño editorial, o de repente me puedo dedicar a la animación o algo así, ¿no? Entonces siento que es muy amplio y me abre muchas puertas. Entonces me gusta bastante, ¿no? Siento que tengo muchas opciones, que es todo lo opuesto literalmente a lo que estaba estudiando antes, que sentía que todo tenía solo un camino, que ni siquiera podía ver luz al final, era como todo vacío, que no tenía propósito. En cambio acá siento que tengo tantas opciones que me da alegría pensar, ¿no? Como, ay, de repente puedo trabajar en la animación, o de repente en ilustración, o de repente en editorial, y me puedo seguir desarrollando en lo que yo quiera, o en publicidad, o en lo que sea, ¿no? Entonces sentir esa libertad a mí me gusta mucho y me es muy importante, y por eso es que también otra de las razones por las que escogí mi carrera. Entonces me encuentro muy feliz en ella. Y siempre se lo recalco a mis padres para que sean conscientes, ¿no? Que en verdad es un cambio que me ha hecho muy bien y así, ¿no? Y ellos también están muy felices al respecto, ¿no? Que me le esté pasando también en la carrera y en general en mi vida, ¿no? Sí, eso es súper importante y, o sea, es algo que me encanta que pueda escuchar la gente que está en este momento escuchando, y escucharlo yo también se me hace, pues, o sea, muy valioso poder... después de toda esta historia que muchos podemos haber pasado de una u otra forma, decir, sí se llega a algo, sí hay salidas, sí hay cambios y sí hay formas positivas de ver las cosas que sucedieron antes, para decir, tenía que pasar por esto y salió esto bueno. Y como decías, hace un buen rato ya lo dijiste y no lo comenté, pero dijiste que no todo es el resultado, lo dijiste creo que así, porque, o sea, justamente es
o sea, no todo es llegar a esa meta, porque justo como decías, ¿qué tal que no llegas ahí? O sea, ¿qué tal que esa familia, que ese lugar, que esa casa, que no sé, cualquier cosa que estás imaginando no llega? Y te perdiste de todo el proceso, o sea, no lo disfrutaste, no estuviste feliz, no llenaste de aprendizaje, de buenas experiencias a las personas que te rodeaban, y te perdiste de todo eso y fuiste como un empaque vacío que iba transitando hacia una meta que era incierta, y eso a mí se me hace súper importante, o sea, de que el proceso, el estar ahora, el compartir en este momento es pues, lo que tienes y es lo más importante. Definitivamente, por ejemplo, para mí es muy importante, ¿no? El disfrutar del proceso independientemente del resultado. O sea, la vida tiene muchos caminos muy locos, entonces lo más importante es que seas feliz con lo que haces hoy en día, porque si en verdad no estás siendo feliz, entonces ¿para qué estás acá? O sea, yo pienso ahora sí, ¿no? Porque ya he pasado por todo un proceso, ¿no? De ya más de 2 años que estoy con esto, ¿no? Pero sé que para muchas personas puede ser muy complicado ver una salida, pero sí la hay, y me gusta comentarlo porque quiero expresarles, ¿no? Que yo he pasado por eso, he pasado por cosas muy, muy, muy terribles, pero que aún así estoy aquí, ¿no? Y estoy en un lugar, estoy en un momento de mi vida que no podría estar más contenta. Estoy muy bien con mis amigos, con mi familia, con mi carrera, y la verdad estoy muy bien, y me gustaría que las demás personas se dieran cuenta que no todo es malo, ¿no? Que sí hay salida para las cosas, y sí, en verdad es una oportunidad muy bonita, y en verdad agradezco bastante poder comentarlo, ¿no? Y es muy gratificante poder escucharte, porque justamente parece muy cliché tener que decirlo un montón de veces, ¿no? Porque yo creo que se puede escuchar en muchos lados esta idea de que todo va a pasar y que sí hay salida y hay un propósito para las cosas, pero tú no sabes quién necesita escucharlo por primera vez, entonces es importante seguir repitiéndolo una y otra vez, sobre todo cuando eres alguien que pasó por ahí y tienes esa pues credibilidad de decir, pues yo pasé por esto, yo conozco lo que es y te puedo decir que realmente hay salida, y es importante que a lo mejor, aunque ahorita no la veas y no la sientas, te mentalices a que sí existe y que puedes seguir caminando, y que la gente que te ama va a estar ahí contigo para encontrar ese giro que se necesita, que va a tardar algún tiempo, que es un proceso, que va a doler, que se van a dejar cosas, que van a cambiar cosas, que muchas cosas van a pasar en el camino, pero que va a llegar para algo bueno. Y pues, o sea, es importante seguir repitiéndolo las veces que sea necesario. Y creo que no solo con esta área que decidimos platicar del ya no quiero estudiar eso, sino cualquier otra cosa, ¿no? Con cualquier espacio que tengas que dejar, cualquier relación, cualquier persona, cualquier hasta una casa, no lo sé, cualquier cosa que tienes que decir, ya no quiero esto, ya no necesito esto para mi vida. Es un proceso difícil de aceptarlo, de identificarlo, de decirlo y de empezar a hacerlo y a desprenderte de eso que pues ya no es para ti, pero pues es bonito escucharte y sentirte acompañada en un proceso como ese. Y creo que también es importante seguir hablándolo, porque no sabes cuándo puedes regresar incluso al mismo proceso, ¿no? Que te vuelva a pasar algo. Ajá, por ejemplo, algo que mencionaste antes de que se puede como que extrapolar a cualquier situación, es cierto. Por ejemplo, a mí me gusta pensar en eso como algo que suena como muy idílico, pero es el camino a la felicidad, ¿no? En realidad, yo creo que no es el camino a la felicidad, sino es el camino de la felicidad, porque yo no creo que la felicidad, y eso ya es como algo muy personal, ¿no? No creo que la felicidad sea como que algo que tenemos que llegar, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, digo, ya, lo que tengo que hacer para ser feliz es terminar mi carrera, tener una familia y una casa? Ya lo tengo. ¿Qué pasa? ¿Ya? Listo, se acabó. Entonces yo creo que es más que nada el proceso, ¿no? De mira, hoy día me fue muy bien, qué bueno, estoy muy agradecida con lo que tengo. O al día siguiente me fue mal, me caí, se me rompió la pierna, no sé, estoy en el hospital. Entonces, tantas cosas que pueden pasar. A pesar de esas cosas, lograr verle el lado positivo, no de manera tóxica, eso sí es muy importante, ¿no? El positivismo tóxico es algo que puede hacer mucho daño, ¿no? Aceptar que hay días malos, aceptar que te puedes sentir mal, pero de todas maneras, después del proceso de como que esto pasó, puedo aprender esto, es muy importante, ¿no? Reconocer que está bien no estar bien todo el tiempo, pero
tampoco está bien estar mal todo el tiempo. Entonces es reconocer, ¿no? Y yo creo que sí, definitivamente es algo que se puede extrapolar a cualquier situación. Y eso también es importante saberlo. No se trata nada más de carreras. Pero pues ese fue el pretexto para empezar esta conversación. Sí. Pues, ¿nos quieres contar algo más, Caro? ¿Algo que quieras añadir? ¿Alguna cosa que no sé. Diciendo que he hablado de muchísimos temas muy variados, así que está perfecto. Pues yo creo que vamos haciendo así como que el cierre de la conversación, esperando que a lo mejor en el futuro encontremos algún otro tema del que podamos platicar. Ya no contamos. Bueno, lo voy a contar así súper brevemente cuando te encontré, porque se me hace muy divertido y muy bonito. Porque justamente yo estaba buscando cómo empezar un stream y estaba buscando ejemplos de personas que ya lo hubieran empezado y que estuvieran justo en esta etapa de arranque. Que también eso es importante, ¿no? Encontrar personas que estén justo en la misma etapa en la que tú estás y que te puedan apoyar. Y estuve bajando así en Twitch, buscando, a ver, necesito una persona que hable español, que esté cantando y que no tenga un instrumento en este momento. Y a ver qué me sale. Y entonces te encontré, porque sí necesitaba esas características. Y te encontré y dije, a ver, sí. Y entonces, pues, o sea, fue como, wow, eso era lo que necesitaba encontrar en este momento, como para decir, me animo, no me animo. Al final de cuentas hubo muchas cosas por las que todavía no me he animado, pero sí encontrar tu espacio, o sea, se me ha hecho como súper bonito, sobre todo porque un tiempo dejé de ver en general Twitch. Y de repente regresé y vi así como el cambio de tu canal que floreció y dije, wow, o sea, qué padre ver que hubo así como esa constancia, ese querer hacer las cosas que se vio reflejado en que ya había silla, que ya había acá el micrófono, que la cámara se veía así súper ultra 8K increíble y que había así como que muchísima interacción. Y yo dije, wow, o sea, esto es súper inspirador y es súper padre encontrarse con una persona que además, o sea, está súper joven. Es como, qué súper ejemplo. Me gusta muchísimo tu historia, la verdad. Muchísimas gracias, en verdad. Me significa mucho para mí, ¿no? Yo siempre me acordaba, ¿no? De cuando entraste, porque literalmente fuiste una de las primeras personas que ingresó, que yo no conocía personalmente, ¿no? Y que empezó a hablar por el chat y así, y se me hacía mucha ilusión en ese momento, ¿no? Porque yo recién estaba comenzando y solo pues me veían mis amigos del colegio y estaban ahí como que apoyándome, ¿no? Porque sí es muy importante como que pedir apoyo, ¿no? Porque es muy difícil cuando no tienes absolutamente nadie viéndote, pues ser encontrado. Entonces tener 2-3 personas ayuda un montón. Entonces así empecé, ¿no? Yo la verdad he sido muy afortunada y eso lo reconozco, de encontrar a tantas personas que me hayan ayudado así tan incondicionalmente. La verdad yo a veces hasta te pones a pensar como, ¿en verdad merezco esto? Porque o sea, es mucho cariño, es mucho apoyo, ¿no? Y yo a veces siento que es como demasiado. Entonces, trato de ofrecer lo mejor de mí, siempre mi mejor sonrisa, porque uno nunca sabe por lo que está pasando a la otra persona, ¿no? Y de repente hay alguien que se siente mal o que ha tenido un pésimo día o una pésima semana o un pésimo mes y quiere un poquito de interacción humana de alguien que no los conozca, que no tenga ningún tipo de prejuicios contra ellos. Y la verdad yo creo que todos merecen ese momento, ¿no? De sentirse bienvenidos, de sentirse especiales, porque todos son especiales. Y eso, ¿no? Entonces me gustaría hacer como ese pequeño espacio donde ellos puedan llegar y decir, hola, tuve un mal día, o ¿cómo estás? O decir ellos cómo están, ¿no? Entonces siempre quise aportarle eso a las personas, porque en el fondo me habría gustado tener un espacio así cuando yo me sentía mal. Entonces siento que es lo que mejor puedo dar de mí a las personas y me esfuerzo mucho por hacerlo, aunque sea unas cuantas veces a la semana, ¿no? Y compartir tantos bonitos momentos con tanta gente que he conocido en estos 6 meses, para mí es muy valioso, ¿no? Y así, entonces, en verdad, empezar a streamear fue una decisión que de repente no fue la más decidida que tomé en su momento. O sea, solamente lo hice porque quise empezar a hacerlo y me ha traído tantas alegrías que no podría estar más contenta de haberlo hecho. La verdad, estoy muy feliz. Y yo creo que sí es ese espacio que quieres que sea. O sea, sí es ese espacio en el que llegas y estás escuchando a una persona alegre que te está contando, que está platicando con todos, que de repente canta, que
sí tienes, o sea, tienes esa particularidad de tener la facilidad, no quiero decir de crear un personaje, pero sí de tener, de sacar estas capacidades de hablar con las personas de cierta forma, porque ahorita que te estoy escuchando y que he platicado contigo, sí es un poquito diferente a cuando estás en stream, porque puedo compararlo y también con tus videos, pero es una habilidad, o sea, de hacer ese switch de, a ver, ahora necesito tener estas aptitudes, relucir esto, ahora necesito platicar un poco más acá tranquila, pero las tienes y eso yo creo que es algo que, no sé, como que reconforta a las personas, como que te hace sentir que estás viendo a alguien o que tiene eso, que te puede, a lo mejor no te va a arreglar, pero te hace olvidar un ratito que hay un montón de cosas alrededor y eso te quita cierto peso que te hace ver las cosas de una manera un poco más tranquila cuando ya vuelves a todas esas cosas. Y yo creo que ese espacio que tú has creado sí es ese lugar bonito que a lo mejor tú hubieras querido tener. Muchas gracias, de verdad, es muy bonito escuchar eso. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos todas estas cosas que realmente se me hacen bastante complejas, bastante profundas y difíciles, y yo sé que puede no ser tan fácil abrirse, pero yo aprecio y yo creo que muchas personas van a apreciar también que te puedas abrir de esa forma y que nos cuentes todas estas cosas. Espero realmente que para ti haya sido un espacio muy, pues, en el que te hayas sentido cómoda contándonos todo esto y que también para la gente sea ese espacio que digas, pues me cambió algo, ¿no? Salí con algo de este pequeño episodio de amor y felicidad. Ay, en verdad espero eso. Muchas gracias por la invitación. En verdad me gustó mucho platicar y el tema siento que siempre, nunca va a ser suficiente de hablarlo, ¿no? Uh-huh. Todo lo relacionado a la carrera y a salud mental siempre es necesario, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Cuando alguien lo necesita, y me alegra poder ser parte de esto y poder contar mi historia, ¿no? Uh-huh. Siento que si es que a alguien le puede servir, entonces yo estoy más que a gusto de contarlo. Qué bueno, perfecto. Pues Caro, ¿nos puedes contar tus redes donde podemos seguirte y escucharte? Sí, claro, estoy en Twitch como Carolina The Sun, así en inglés, igualmente en Instagram carolina.the.sun y en Twitter del mismo modo. En todas las redes sociales estoy con ese nombre. Pues perfecto, realmente les recomiendo mucho que se pasen un ratito a escucharla en su canal, a escucharla un ratito y a platicar con ella en el stream, porque de verdad les va a gustar muchísimo hacerlo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Caro. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por llegar hasta este momento. Pues esperamos que un poco de esta conversación les pueda ayudar y les pueda hacer sentir a lo mejor de una manera un poco más reconfortante en este momento. Y pues les recordamos que estamos en Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Me acompañó Carolina The Sun y yo soy Fernanda Beard. Bye bye. Pues muchas gracias por acompañarme hasta este momento del episodio. Muchas gracias a Caro por abrirse y contarnos todas estas cosas que pueden ser complicadas, pero es muy importante que sigamos contándolas para que alguien que lo necesite las pueda escuchar en el momento en que lo necesite. Recuerda que no es cosa de sentirse mal, sino que es importante analizar, admitir que tienes estos deseos de salir de ciertos espacios, ya sea una carrera, un proyecto, una relación, un espacio físico, y sientes que necesitas dejarlo. Es también importante admitirlo y entonces poder hablar con personas que te reconforten, que te ayuden a buscar las formas de salir más sanamente y que puedas hacerlo, porque puede resultar a lo mejor en algo difícil, pero también se puede convertir, como le pasó a Caro, en como que se convirtió en un espacio que ella realmente disfruta y que ahora es un lugar en el que se siente plena y es muy feliz, e incluso no lo ve como un estudio ni como un trabajo, sino como algo que la llena y le hace muchísimo muy feliz. Y eso es algo que yo les deseo a todas las personas creativas y que se me hace pues el ideal de lo que pudiéramos lograr, pero es importante intentar hacer ese esfuerzo de dejar lo que nos está dañando y lo que nos está arrastrando antes de pensar en llegar a esa etapa mágica y fabulosa. Ni modo, hay que sufrirle un poquito antes de llegar a esos lugares, pero se vale. Siempre vamos a encontrar quien nos acompañe y siempre va a haber miedo, pero se puede. No olviden que aunque se repita mucho, se puede.
Y entonces pues no olviden también pasarse por el stream de Caro, que vale mucho la pena estar un rato con ella, escucharla, platicar con su comunidad, es muy reconfortante y muy divertido. Y además no olviden obviamente apoyarla en sus redes, porque eso a los creadores de contenido nos ayuda muchísimo. Y por supuesto no olviden seguir a Querer Crear. En Instagram estamos como querercrear.mx y en YouTube como Querer Crear Podcast. Gracias a todas las personas que nos han estado apoyando y han estado siguiendo todo lo que hemos estado haciendo. Gracias por estar ahí, no hay cómo agradecerles. Ha sido muchas cosas este proyecto, pero me siento muy contenta de poder llegar hasta este episodio, hasta este punto, y seguir teniendo esas ganas de crear todavía este contenido, porque me encuentro con historias increíbles que estoy esperando que para ustedes también sean esas historias increíbles e impactantes. Así que muchas gracias por estar aquí una vez más. Esto es Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Yo soy Fernanda Bird y ya me voy, bye.